Bueno, buen día. Vamos a dar continuación a la sesión dedicada a la violencia digital. Ya el viernes pasado habíamos estado revisando un poco el concepto de esta violencia digital, principalmente en el ámbito de la violencia de género, que es tristemente uno de los ámbitos en el cual pues lo hemos encontrado de manera recurrente, y vamos a ver que en lo político pues también ha tenido un impacto en esa violencia política por razón de género. Revisábamos un poco la normativa, cómo se ha venido incorporando esta tipificación de un delito de violencia digital, aparte también de un delito de violencia mediática, a partir de la reforma denominada Ley Olimpia, que ya les dije que no es una legislación en sí, sino que es una serie de reformas que se llevaron a cabo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal. Recuerden que en el año 2020 también se hizo en México una reforma muy importante en materia de violencia, principalmente de violencia de género, que fue aquella reforma que afecta una serie de leyes también, afecta una serie de leyes generales y federales que se refieren a la violencia política contra la mujer por razón de género, que esto no estaba tipificado anteriormente en México, aunque había sido tratado por diversos casos, en diversos casos por parte del Tribunal Electoral. Es hasta el año 2020 cuando se introduce una regulación legislativa específica. Y con relación a la violencia digital, pues fue el año pasado, en 2021, cuando a partir de esta denominada Ley Olimpia, pues se hace esta regulación. Veíamos cómo se establece en la legislación, ¿no?, lo que es la violencia digital y lo que es la violencia mediática. Les decía que en esta reforma de la Ley General de Acceso, que es importante, la Ley General de Acceso, el artículo 20 es importante en materia de violencia de género, porque en el artículo 20 bis se establecen todos, bueno, una serie de criterios, porque no son taxativos, son enunciativos de conductas que pueden considerarse violencia política contra la mujer por razón de género en el artículo 20 bis, eso a partir de la reforma del año 2020, y luego el año pasado pues se introducen una serie de artículos. También vimos el artículo 24, que se refiere a la conceptualización de la violencia digital, y vimos el artículo 20 quinquies, que se refiere a la violencia mediática. Luego vimos que también el artículo 20 sexies habla de las medidas de protección que se pueden tomar en estos casos, o que se deben tomar, mejor dicho, como una forma de reparación integral. Luego les decía que en el Código Penal Federal también se introdujeron una serie de reformas con esta Ley Olimpia, y esas reformas es la tipificación misma del delito de violencia digital, que afecta la intimidad sexual de la persona, y vimos cómo esto pues está sancionado con una pena de prisión. Y pues también veíamos algunas razones por las cuales se aumenta la pena impuesta, y dentro de estas razones decíamos cuando el delito sea cometido por cónyuge, concubino, concubina, por cualquier persona con quien la víctima haya tenido una relación sentimental o de confianza, cuando el delito sea cometido por servidor público en el ejercicio del cargo, cuando se cometa contra una persona que no puede comprender el significado del hecho, no tenga capacidad para resistirlo, cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo, cuando se haga con un fin lucrativo, o cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida. Esto último es bastante
detestable, ¿no? ¿Por qué? Porque a consecuencia de esta violencia digital hemos visto numerosos casos en los cuales las víctimas se sienten en un estado tal de vulneración que atentan contra su propia vida. Uno de estos casos que fue muy emblemático principalmente en Europa fue el caso de una joven de nombre, una joven italiana napolitana, de nombre Tiziana Cantone. Tiziana Cantone era una joven de 30 años, a ver, era una joven de 30 años, italiana, como les digo, que en 2016 pues es objeto, ¿no? De esta serie de ataques de violencia digital. Una expareja distribuye una serie de videos íntimos y esto le genera una serie de acoso, comentarios sexistas, humillantes, burlas, insultos. Incluso esta persona pierde el trabajo a raíz de estos hechos. Ella llega a cambiar de residencia y además estaba haciendo un cambio de identidad a raíz del acoso del que estaba siendo víctima. Este caso fue sumamente emblemático en Italia, un país que desgraciadamente tampoco se ha caracterizado por ser un país ampliamente protector de los derechos de las mujeres. En el video que a ella se le graba, ella dice una frase, ella pregunta, ¿estás grabando un video? Le dice a su pareja y le dice, bravo. Pues fíjense que esto llegó hasta el punto de hacer camisetas con la frase que ella había dicho en el video. Hicieron una canción también y un video musical con esta frase. O sea, el bullying y el acoso que esta mujer sufrió llegó a unos efectos extremos. Esta chica demandó a algunos sitios web, a Facebook, YouTube, Google, donde estaban el contenido de este video, y en el juicio ella obtiene que definitivamente se retiren los contenidos hasta donde se puedan retirar estos contenidos, porque pues se dice que si aún uno hace la búsqueda, a veces con distintas, o sea, jugando con las palabras que se decían en ese video, se puede encontrar todavía, desgraciadamente, este asqueroso video, donde a ella se le grabó con su expareja. Ella logra que algunos sitios web retiren este contenido. No obstante, en la sentencia del tribunal italiano se le condena, a pesar de que se reconoce que las páginas web o que los sitios web debían retirar este contenido, se le condena a un pago de alrededor de 20.000 euros a 5 de estas páginas web demandada por haber consentido grabar tales escenas. O sea, se le ordena pagar una costa de 20.000 euros para estas empresas publicadas, y la sentencia dice, ¿por qué? Porque ella consintió, fue con su consentimiento que grabó estas escenas. Si esto no es revictimización, no sé qué puede hacer, ¿no? Y eso lo hace el más alto Tribunal de Justicia de Italia. Ante esta situación de indefensión, esta chica decide suicidarse y pues se quita la vida, y claro, su familia lo dijo claramente, que su hija había sido asesinada por las webs y por la indiferencia de muchos. Y claro, aquí es el punto donde nosotros como comunidad debemos tomar la responsabilidad, ¿no? Si un video circula por las redes sociales o circula a través de mensajería instantánea, es porque nosotras y nosotros mismos lo estamos circulando y hacemos burla de esta situación, no pensando que mañana podemos ser uno de nosotros o algún familiar, ¿no? El que pueda estar en esa situación de indefensión. Algo que pasó con este caso de Tiziana Cantoni, es que de ella se supo el nombre, se supo, ¿no?, quién era, y pues se le vapuleó por todos los sentidos hasta el punto de orillarla a suicidarse, ¿no? Con la consecuencia más detestable a la que se puede llegar. Pero del hombre que estuvo en ese video no se supo nada, es que ni se sabe siquiera su nombre, del protagonista masculino del video, ¿no? Ella, desgraciadamente, se hace conocida por ese video, pero al hombre no, y esto nos dice claramente
esos estereotipos y esa connotación de género que le damos a todos estos asuntos, ¿no? De la mujer sabemos todo, pero del hombre nada. A él no le afecta en nada esta violencia. Por eso es que los principales, o sea, quienes desgraciadamente propician, ¿no?, esta violencia han sido, en la mayoría de los casos, parejas masculinas, exparejas masculinas, ¿no? Y aquí se notan en estos resultados de cómo, pues no se habla del protagonista masculino del video, eso que se dice siempre el conceptualizar la violencia de género, y se dice, es una violencia dirigida contra la mujer por ser mujer. Aquí hay una hipersexualización del cuerpo de la mujer, no una cosificación del cuerpo de la mujer. Y también se dice, es una violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. O sea, se afecta más a una mujer en ese caso que a un hombre que estuviera en el mismo. Y aquí se nota claramente, ¿no? Como al hombre no se le afecta en nada, es más, hasta se le aplaude, ¿no? Y a las mujeres pues se les llega hasta esta situación máxima del suicidio. El derecho comparado no nos arroja así casos que podamos decir nos sirvan de luz, ¿no? En la mayoría de los supuestos, pues no nos arrojan ningún caso que nos hagan sentir que nosotros estamos en una situación de protección menor. Eso fue en Italia. En España, por ejemplo, también ha existido un doble trasero, había existido un doble trasero por parte de los tribunales al momento de juzgar estos hechos, cuando existían imágenes difundidas a través de mensajería instantánea de redes sociales, imágenes sexuales, ¿no? Contra principalmente de las mujeres. Los tribunales no sabían qué línea tomar porque esto no estaba tipificado en España. En algunos casos decidían que pues esto era, lo tipificaban como una forma de injurias graves con publicidad, lo tipificaban a veces de esta manera. Y en algunos otros casos decían, se trata de revelación de secretos o de violación a la privacidad, ¿no? Cuando se enviaban por correo electrónico fotografías o videos hechos a las víctimas. Claro, la cuestión quedaba empañada porque los tribunales decían, pero es que si fue con el consentimiento de esta persona, es decir, si ella consintió que le tomaran estas fotografías, si ella se las toma y las envía a alguien, si consciente que se le grabe un video o la misma víctima se graba el video, ahí decía el tribunal, pues no sé si se puede hablar incluso de atenuante, pero ahí dice la situación es distinta, ¿no? Cuando hay un consentimiento. ¿Por qué? Porque decían no hubo un acceso ilícito a la intimidad, sino que todas estas imágenes se realizan con el consentimiento de la víctima. Pero claro, aquí hay que hacer una diferencia abismal. Uno puede consentir a grabar, ¿no? Hacerse una fotografía, hacer un video, lo mandas a una persona con la que se entiende que hay una relación de confianza, pero lo que no se consiente es para la posterior difusión de esa imagen. Y aquí los tribunales no hacían ningún tipo de distinción. Es más, hubo un caso bastante sonado en España en donde se difundió a través de WhatsApp unas fotos y un video sexual de una mujer. Y aquí el tribunal de segunda instancia, que se llaman audiencias provinciales, que son las que conocen en segunda instancia, son como tribunales de apelación, decían que la utilización no consentida de imágenes de carácter personal, si es alguien que lo reenvía, o sea, los terceros que se lo reenvían por WhatsApp, no cometían ningún tipo de delito porque la víctima de esta violencia digital había consentido en un primer momento enviárselo a su pareja. Me parece una barbaridad, ¿no? Tomar esas decisiones. Luego también declaraban la absolución por falta de tipicidad de la conducta. Decían, la grabación y posterior difusión no consentida de una sesión, en este caso creo que era una sesión por Skype, en donde la pareja había pues tenido algún tipo de encuentro, como no estaba tipificado, entonces no se podía hacer ningún tipo de penalización. Hoy en día en España sí hay una regulación en el Código
penal sí se tipifica en el Código Penal y la difusión no consentida de imágenes íntimas, pero claro, aquí el consentimiento ya quedó claro que es o sea, aquí el consentimiento que se debe tomar en cuenta es al momento de difundir estas imágenes, no el momento de grabar estas imágenes, ¿no? Si se lo vas a mandar a una persona de tu confianza, ¿no? O con quien tiene una relación sentimental. Hoy día en España se sigue discutiendo si es necesaria la tipificación penal en estos casos. Hay una importante controversia también en cuanto a la tipificación en estos casos, en cuanto a la intervención penal en esta materia. Pero claro, estas críticas quizá no toman en cuenta que hoy día, ante las nuevas circunstancias en las que nos encontramos, pues es necesario plantear una redefinición de la tutela de determinados bienes jurídicos tradicionales ante nuevas formas de ataque que no existían anteriormente. Entonces, esas son cuestiones que se deben tomar en cuenta y no es algo que sucede solamente en nuestra región, sino que es algo que está expandido a nivel mundial, ¿no? Y que pues en todos los países sí causa, ¿no? Esa discusión de hasta dónde se tiene que tratar vía penal. Ustedes saben que aquí en México, ¿no? Ha existido también esa discusión con la denominada Ley Olimpia, hasta dónde la tipificación penal realmente ayuda a detener estos tipos de violencia, pues esa discusión ha existido en prácticamente todos los países que han introducido una regulación penal. Ahora, con relación al espacio digital y al proceso democrático, para entrar un poco a algunos casos de violencia política digital, pues encontramos que algunos estudios sobre los hábitos de las y los usuarios de Internet en México nos dicen lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? A raíz de la pandemia, pues ha habido un crecimiento en cuanto a la navegación, principalmente en las redes sociales en México, ¿no? Se nota en esta gráfica cómo ha ido en aumento ese uso de las redes sociales principalmente, ¿no? Y también cómo se ha acrecentado la oferta de los operadores cuando se incluyen principalmente acceso ilimitado a las redes sociales. Esto atrae pues una dinámica de flujo de información a través de las redes sociales, encontrando que las personas se informan mayoritariamente de las noticias por este medio. Antes de las elecciones de 2018 hubo un informe que reveló que 6 de cada 10 personas, 6 de cada 10 personas consideraban que Internet les acercaba a los procesos democráticos en México y un 92% de las personas adecuadas afirmaba que se informaría sobre el proceso electoral del año 2018 a través de las redes sociales, o sea, casi un 92% de las personas iban a obtener la información política electoral a través de las redes sociales. Y aquí vemos cómo Internet y particularmente las redes sociales pues tienen un impacto, han tenido un impacto en los procesos electorales. Ustedes recuerdan aquel sonado caso de Cambridge Analytica, ¿no? ¿Se acuerdan de esto que sucedió en las elecciones presidenciales del año 2016 en Estados Unidos de América, ¿no? Este fue un ejemplo clarísimo del impacto que tienen hoy día las redes sociales en los procesos electorales. En este caso de Cambridge Analytica, pues se utilizó información de casi 90 millones de personas que tenían perfiles en Facebook para ver las preferencias de las y los votantes y así poder dirigir las campañas electorales, ¿no? Y vemos cómo se utilizan, ¿no? Las redes sociales y lo que nosotros, cómo movemos nuestra información en las redes sociales para obtener una información que impacta dentro de los procesos electorales. Es más, Freedom House, que es una medición de la democracia, tiene incluso informes con relación al impacto que tienen las redes sociales en las elecciones. Yo les hablaba el viernes pasado de luchadoras, ¿no? De este
movimiento, que tiene esa página que les invitaba a consultar a través de Internet. En esta página de luchadoras.mx encontramos una serie de informes y dentro de estos informes está un informe sobre violencia política contra las mujeres a través de las tecnologías. Es un informe que se circunscribe al proceso electoral 2017-2018, pero que nos muestra cómo sí hay un impacto de la violencia digital en lo político, ¿no? Nos dice que durante el 2018 se registraron una serie de agresiones a través de las tecnologías en contra de 62 candidatas en 24 estados del país. Este número solamente se refiere a las agresiones denunciadas públicamente por un medio de circulación nacional o local o a través de las instancias correspondientes, con lo que nos dice que la cifra puede ser mucho mayor, ¿no? Eso es únicamente lo que se logró visibilizar a través de denuncias. Ahora, los tipos más frecuentes de agresiones que se identificaron a través de lo digital fueron expresiones discriminatorias. Vemos una mayoría de los casos, más del 40% de los casos, expresiones discriminatorias. Luego hubo amenazas en más de un 20% de los casos, campañas de desprestigio, y luego encontramos difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento, robo de identidad, también como tipos de violencia digital que se cometieron. La mayor parte de la violencia fueron expresiones discriminatorias. ¿A qué se refieren estas expresiones discriminatorias? Las expresiones discriminatorias es lo que en el ámbito de violencia política llamamos violencia simbólica. Es un tipo de violencia simbólica que es aquella violencia que actúa a través de símbolos, de estereotipos, de prejuicios de género, que lo que intentan transmitir, y vamos a ver que esto se sigue haciendo hasta el día de hoy. Es más, el caso del que nos hablaba Carla Denis, que resolvió Sala Regional Especializada el jueves pasado, se refiere a una violencia simbólica también, y es una imagen que se quiere transmitir, un mensaje, ¿no? De que la mujer no tiene que estar en lo público porque su capacidad no pertenece a lo público, sino a lo privado doméstico. Estas son expresiones discriminatorias, una manifestación de esa violencia de símbolos, simbólica, de esta violencia de prejuicios tradicionales de género. Ahora, las principales vías a través de las cuales se cometieron esta violencia fueron Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp, también a través de llamadas telefónicas. Se vio en este estudio que hace Luchadoras que, por ejemplo, las amenazas, la campaña de desprestigio, la suplantación de identidad se llevó principalmente a través de Facebook, y que a través de Twitter, Instagram o YouTube se llevaron a cabo campañas de expresiones discriminatorias. El perfil de las candidatas agredidas fue principalmente local, ¿no? Aquellas que competían para cargos locales fueron objeto de una mayor violencia digital, quizá, no sé, por el impacto, ¿no? Que pueda tener en un núcleo menor una violencia de este tipo. Habría que hacer un estudio en profundidad para ver por qué se afecta más en este sentido a candidatas locales y compararlo con lo que sucedió en los comicios 2020-2021. Ahora, ¿quiénes cometían esta agresión? Pues desde luego, como es una violencia digital, principalmente las personas agresoras actúan a nivel de anonimato y esto genera un mayor daño. ¿No? Se utilizan las redes sociales de manera anónima para hacer este tipo de daño. Les pido un minutito para poner un ventilador porque siento muchísimo calor, la verdad. Voy a conectarlo y ya me vuelvo a conectar.
Vale. Gracias. Entonces, vemos cómo se están utilizando nuestras redes para cometer estos tipos de violencia y cómo se han llevado a cabo estos estudios y nos dicen pues el perfil de las candidatas, la mayoría eran candidatas de diputación local y de alcaldías. Quién es el que realiza la agresión, también nos los da este informe. Desgraciadamente hay muchos funcionarios o funcionarias públicas que es un agravante en estos casos de violencia digital. Lo vimos en el caso de la ley Olimpia, que lo señala de manera taxativa, y luego de las cuestiones más preocupantes en estos tipos de agresiones es, por un lado, la cadena de agresiones, nos dice luchadoras, y por el otro lado, que esos ataques se realizan de una manera organizada. Son las dos tendencias más preocupantes que se han encontrado en lo político. Ahora, con relación a la cadena de agresiones, ¿qué es una cadena de agresión en el caso de la violencia digital? Pues es un patrón que se caracteriza por varios casos registrados como una articulación de agresiones que se habilitan entre sí. O sea, son varios casos de violencia digital que se van enlazando entre sí, y esto complejiza y profundiza el daño que se pueda causar a la víctima. La cadena de agresiones consiste en 4 tipos de violencia digital que van entrelazadas, ¿no? Ya veíamos estos tipos de violencia el viernes pasado. Yo les decía, hay un tipo de violencia digital que se denomina doxeo. El doxeo es la obtención de información de índole personal sobre la víctima, en este caso sobre la candidata, ¿no? Se investiga y se obtiene información, en primer lugar, de índole personal. El siguiente paso, primero se obtiene la información, el siguiente paso es manipular la información. ¿A través de qué? Pues muchas veces incluso a través de fotomontajes, de videos o de información falsa construida de tal forma que parezca real. ¿Para qué se hace esta manipulación de información? Pues para crear un desprestigio, para poner en circulación en el espacio digital este material creado, y muchas veces este material y esta puesta en circulación va acompañada de un hashtag ofensivo. Y luego tenemos las expresiones discriminatorias que consisten en la recepción de insultos o agresiones contra la candidata por parte de las y los usuarios de las redes sociales. Una serie de insultos en contra, ¿no? de las mujeres candidatas que son víctimas de este tipo de violencia, pues para decir, ¿no? Para transmitir la imagen que esa candidata está ocupando un lugar que no debería ocupar en lo político. Entonces, esto tiene lugar a través de expresiones discriminatorias, esos insultos, esas agresiones por parte de usuarias y usuarios de las redes sociales en respuesta de esta información que se puso en línea. Esta cadena de agresiones revela una intención explícita de hacer un daño, ¿no? De usar las tecnologías como herramientas de ataque, y desde luego estamos viendo cómo se hace doxeo, se hace manipulación de información, un ataque de desprestigio. Todo esto es inversión de tiempo y de esfuerzo para llevar a cabo estas actividades. Ahora, una de las características de esta violencia es que a pesar, como les decía la vez anterior, a pesar de que esto se retire, a pesar de que el material falso llegue a retirarse, siempre puede quedar un registro, siempre puede quedar guardado un registro replicado en múltiples sitios, y esto permite una cadena de viralización, de manera que su efecto tristemente
va a ser difícil de controlar y esto revictimiza a la persona agredida. Hubo algunos casos que ocurrieron en ese proceso electoral 2017-2018 del que hace eco precisamente este informe que está publicado, ¿no? Y al que pueden acceder gratuitamente en la página Luchadoras, que es el informe sobre violencia política contra las mujeres a través de las tecnologías. Y uno de los casos fue el caso de una mujer candidata a presidenta municipal de un municipio de Sonora, a la que hashtagan con una cadena de agresión como Lady Movimiento Naranja, ¿no? Hubo una cadena de agresión que la hashtag así, ¿no? Primero le sustraen información de la candidata, luego manipulan esa información de la candidata y crean una serie de mensajes de desprestigio. Este caso, no sé si ustedes, alguno de ustedes o alguna de ustedes, tuvo conocimiento de este caso, que era el caso en contra de la candidata, y es más, es que desgraciadamente creo que si ponemos todavía el hashtag, vamos a encontrar algún tipo de información al respecto, ¿no? El día en el que está, el día en el que esta mujer se inscribe como candidata, bueno, yo creo que era incluso como precandidata, el mismo día en el que ella se registra como precandidata, circulan en las redes sociales, principalmente circula a través de Twitter, pues un video en donde supuestamente aparece la candidata bailando en ropa interior y haciendo un striptease con la canción de Movimiento. Hola amigos de Rebel Dogs. De Movimiento pues, Naranja. Ciudadano, sí, aparece desgraciadamente todavía, si buscan, es lo que yo les decía, no se elimina, ¿no? Esta basura del Internet, esto sigue circulando aun y cuando pues se dijo en su momento que ella no era la persona que aparecía en ese video, ¿no? Entonces, si ustedes todavía buscan el hashtag Lady Movimiento Naranja, van a encontrar esa información. Entonces, aparece una mujer bailando en ropa interior haciendo un striptease con la canción de fondo de Movimiento Naranja, y el video se difunde junto con fotografías de la precandidata y mensajes que le atribuían ser una bailarina nudista, y luego surge el hashtag del Lady Movimiento Naranja. A pesar de que la candidata, creo que el mismo día, pues da una rueda de prensa, presenta luego una denuncia ante las autoridades y dice que hubo una suplantación de su identidad, que quien aparecía en el video es una bailarina nudista brasileña que tenía un alto parecido con la candidata, pues un parecido genérico, ¿no? Una mujer alta con el cabello negro, con determinada forma, con determinadas, pues no, estilo, ¿no? Y se dice que es la candidata y ella dice, no, no soy yo, y ella lo denuncia. A pesar de esto, los tweets siguieron difundiéndose con la imagen hipersexualizada de esta mujer. Ya les digo que tiempo después, no meses, años después, la búsqueda bajo este hashtag sigue arrojando pues estos videos y estas imágenes. Otro caso que se destaca para este proceso 2017-18 fue el de una candidata diputada por el partido de Morena en el estado de Puebla. Esta mujer parece que hacía pues comedias, parodias, ¿no? En su momento, antes de ser candidata, y comenzaron a circular un video en las redes sociales en donde supuestamente ella aparecía con un seno de plástico en la mano, y pues se decía ofendida por las mujeres que amamantaban en la calle. Ella es hashtagueada con un hashtag, la verdad, bastante grosero, y comenzaron a hacer una serie de comentarios ofensivos en contra de su persona.
Ella también tuvo que hacer una rueda de prensa diciendo que sí, que efectivamente ese video ella lo había grabado, pero en un contexto distinto, ¿no? Lo habían sacado de contexto, ella había hecho una parodia como comediante años atrás y esto se había publicado con un contexto distinto precisamente para causarle un daño, ¿no? Entonces vemos cómo esas cadenas de agresiones tienen un modus operandi específico, doxeo, o sea, sacar de contexto la información, manipulación de la información, luego, pues esta cadena de desprestigio a través de expresiones discriminatorias. Eso es la cadena de agresiones y por otro lado tenemos los ataques organizados. Y aquí el caso de los ataques organizados, el caso emblemático es el caso del que les comentaba también la semana pasada, el caso de la elección. A ver si lo tengo aquí. El caso de la elección de Coyoacán, ¿no? Que es uno de los casos más emblemáticos en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Este caso es sumamente emblemático no solamente porque abre la posibilidad de que posteriormente se pueda llegar a anular una elección por violencia política, por razón de género, pero también es importante por la violencia digital que se comete en contra de esta candidata, ¿no? Todos y todas conocemos este caso de la elección de la alcaldía de la demarcación de Coyoacán del año 2018, en el que la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue de un 11.11% de los votos. Creo que este fue uno de los criterios más determinantes para que Sala Superior revirtiera en este recurso de reconsideración la nulidad de la elección que había sido declarada por Sala Regional Ciudad de México. ¿Qué pasó en este caso? Pues en este caso pasó que la candidata que queda en el segundo lugar había sido víctima, y así lo reconoce tanto el Tribunal Local de Ciudad de México, Sala Regional Ciudad de México y Sala Superior, había sido víctima de violencia política y de violencia política por razón de género, de ambas conductas. En el caso de la violencia política por razón de género, encontramos que hubo una serie de difusión de imágenes y de mensajes basados en estereotipos de género. Incluso se difundieron algunos mensajes en Facebook diciendo que la candidata era amante de político muy conocido en México. Se comenzaron también a difundir una serie de imágenes, ya les decía, con la candidata donde ella aparecía en una escena de desnudo cuando era artista, artista de cine, actriz de cine, y pues, se hace una serie de campañas de violencia que incluyen a la violencia digital. En las sentencias de los tribunales no hubo una alusión directa, no se especifica directamente, no se hace una distinción entre la violencia política que esta mujer sufre a través del uso de su imagen en lo físico y en lo digital, porque claro, se repartieron calcomanías, volantes con su imagen desnuda, pero también esto se difunde a través de Facebook y hay un impacto diferente que no se mide en esta sentencia de cómo se puede afectar en Facebook o en Twitter a una candidata y cómo se afecta, ¿no? Por medios físicos. ¿Se debería dar un tratamiento diferente? Quizás sí. Quizás sí, porque la afectación a través de las redes sociales es muchísimo más cruel, más dura, ¿no? Y por eso que les digo de que esto no se puede quitar luego de circulación. Fíjense, dentro de estos ataques que recibe la candidata que queda en el segundo lugar, hubo una serie de ataques en Twitter también. Y aquí Luchadoras nos habla de lo que son los ataques organizados. Una son las cadenas de agresiones con doxeo, manipulación de información y estas expresiones discriminatorias.
Y lo otro es el ataque organizado. Y nos dice que en el caso de María Rojo esto se demuestra muy claramente. Nos dice, a ver, hubo una serie de... No sé, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes se acuerda de esa elección y del ataque generalizado que hubo a través de Twitter en contra de María Rojo? ¿Hay alguien aquí que se acuerde? Porque fue un caso súper sonado en México, ¿no? Fue una de las agresiones más fuertes que pudo sufrir una candidata en el caso de violencia política. Yo la verdad es que siempre me quedé impactada de cómo esa elección no se anuló, aunque claro, luego habían argumentos sólidos que respaldaban la decisión que toma la ponencia del magistrado de la Mata de no confirmar la nulidad de esa elección, que hubiese sido la primera elección de la historia declarada nula por violencia política, por la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que era del 11.11%, y además la otra cuestión es que se decía, es que no sabemos quién cometió la violencia política, ¿no? Eso, si ustedes han tenido la ocasión de estudiar estas sentencias en las cuales se anula una elección por violencia política, uno de los elementos, incluso está en el voto particular de uno de los magistrados de sala superior, es la atribuibilidad, y dicen, es que no sabemos de dónde viene la violencia, no sabemos si quien la comete es efectivamente el candidato o la candidata del primer lugar. No sabemos si incluso se ha planteado y dice, y si quien comete esta violencia en su contra, como un autogol, es la misma persona, la misma candidata que sabe que va a quedar en segundo lugar para que se anule la elección. Si no podemos tener atribuibilidad, dice, pues no se debería poner la nulidad como sanción. Y aquí creo que es el error, la nulidad no es una sanción, no es una sanción electoral, ¿no? La nulidad es dar efectos a una irregularidad, es reconocer que hubo una irregularidad en el proceso electoral que afecta de manera terrible, ¿no? La certeza del proceso electoral, incluso la autenticidad, podemos pensar, del proceso electoral, y eso es precisamente contra lo que se actúa, pero no es una sanción electoral, y como no es una sanción, pues no es necesario saber quién la comete, simplemente es necesario constatar la irregularidad. Fíjense, alguien me dice aquí en el chat, sí reconocemos a la candidata, pero no la violencia, ¿no? Que se ejerció en su contra. Miren, ya les digo, la gente se apostó fuera de su casa con cartulinas, le decían que era asesina, que era corrupta, que durante el tiempo que había sido delegada de la delegación de Coyoacán, no sé si se le llamaba así el término, una viejita se murió porque iba caminando por la calle y cayó en un bache y producto de esa caída perdió la vida, y se decía que era por la negligencia, la impericia de esta mujer. Esto es violencia política, no había aquí una connotación de género al llamarla asesina, ¿no? O al llamarla corrupta, porque pues no tiene una connotación por ser mujer, pero ya les decía que sí hubo violencia política por razón de género, al decir, es que si ella está en lo político es porque es amante de René Bejarano, o es que hizo escenas de desnudo y entonces no es apta moralmente para representarnos. Esto se lleva incluso al ámbito de lo digital. Y luego hubo otro ataque organizado en la red de Twitter con el hashtag defraudo como rojo, porque pues ella es María Rojo, defraudo como rojo, ese era el hashtag. Eh, un grupo de expertas y expertos en la materia comenzó a analizar cuál fue el movimiento de este hashtag para ver estos ataques organizados, ¿no? Y se encontró que este hashtag, ¿cómo se posiciona un hashtag que contiene violencia digital en Twitter? Dice, lo primero que se hace es viralizarlo a través de retweets. Comenzar a dar retweets de este hashtag, de esta información. En un 72% se viraliza con retweets y en un 25% con una conversación de fondo. Ahora, para llevar a cabo esta viralización del hashtag de fraude como rojo, lo que se hizo en este caso fue comenzar a retuitear, valga la redundancia,
tweets, a compartir tweets que no tenían una relación con el tema de lo político. Así comenzaron a posicionar el hashtag. Es increíble. O sea, el hashtag es defraudo como rojo y miren cómo lo comenzaron a posicionar, pues poniendo tweets de cuestiones que no tenían que ver con el proceso electoral. O sea, cuando pagas la mensualidad del gym y solo vas 2 veces, hashtag defraudo como rojo. Esto se comienza a retuitear para posicionar el hashtag, pero no tenía nada que ver con la candidata, precisamente para que no se denunciara el hashtag y no se sacara de circulación de la red. Miren cómo actúan esas cadenas de agresiones. Esto no tenía nada que ver con ella. Cuando ya tenían posicionado el hashtag de fraude como rojo, sí comenzaron a tomar forma las opiniones de fondo, ¿no? Y ya comenzamos a ver tweets que decían, y es así como, y arrobaban a María Rojo, se clavó más de 50 millones de pesos, hashtag de fraude como sí actúan, ¿no? Estas cadenas de agresiones a través de esta viralización. Ahora, ¿podemos considerar de alguna manera que esto es libertad de expresión? ¿Creen que de alguna manera podríamos considerar que la difusión de esta, no sé si le podemos llamar información a esto, está protegida por la libertad de expresión, principalmente en las redes sociales? Ustedes, que son asiduas, personas estudiosas del ámbito de lo electoral, pues, a muchas de ustedes pues, las vemos en nuestros programas, han tenido la ocasión de ver cómo en muchas decisiones en materia de redes sociales se dice es que no se puede poner un foto a las redes sociales porque es vetar muchas veces la libertad de expresión. ¿Podríamos considerar que esto está respaldado por la libertad de expresión? Porque esa es una cuestión que también podríamos poner sobre la mesa, ¿no? Creo que Pamela tiene abierto el micrófono. Ya, Ya, gracias. Sí. Entonces, hay que poner sobre la mesa todo, ¿no? Y preguntarnos, ¿y esto está protegido por la libertad de expresión? Hay un derecho a expresarte, a circular información. ¿Estará amparado este discurso por la libertad de expresión, independientemente del contenido y de la mayor o menor aceptación que esto pueda tener socialmente? ¿Qué consideran ustedes? que justo es eso, ¿no? La tipificación de la libertad de comunicación. ¿Hasta qué punto se podría, por ejemplo, cosas violentas, pues podrían, es que está muy ambiguo, ¿no? Para alguien podría ser algo violento y para alguien no. Sí, Entonces, no sé. sí, Alejandra. Gracias, Pamela. Hola, hola, buenos días. Justo iba a comentar, creo que lo relacionado con esa jurisprudencia, profesora, que la Sí, libertad de expresión encuentra su límite cuando se menoscaba o se afecta a un individuo o el libre ejercicio de un individuo, de su vida cotidiana, pues, o el ejercicio político de otro individuo. Ahí es donde choca toda la expansión que puede tener la libertad de expresión y entonces ya no estamos hablando de libertad de expresión, sino de vulneración a derechos político-electorales. sí, o a otro tipo de derechos también, ¿no? Pero está esta jurisprudencia, como lo dice Alejandra, porque claro, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha señalado, ¿no?, que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de expresar el pensamiento propio y también el derecho a buscar, recibir o difundir información e ideas de toda índole. En materia electoral eso es un tema muy particular. ¿Por qué? Porque aquí se adquiere una dimensión específica. El ejercicio de la libertad de expresión está ligado a contenidos que impactan en la ciudadanía con el objeto de renovar cargos públicos. Entonces, aquí hay un impacto distinto. En ese sentido, ustedes saben que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y creo que la Suprema Corte también han sostenido que cuando se trata de figuras públicas, y principalmente de figuras de proyección público-electoral,
pues tienen que haber una mayor tolerancia a la crítica, ¿no? En relación a si se tratase de una persona que no está en el ámbito público. Y en este caso se ha hablado de maximizar la libertad de expresión en el debate de lo público. Esto no solo lo han dicho los tribunales nacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Leí hace poco un caso, bueno, han habido varios casos, ¿no? Este era un caso contra Argentina de un periodista que publica un libro y luego le acusan penalmente le imponen pena de prisión porque hacía alguna alusión a un juez de cómo había actuado al momento de resolver un caso y dejaba entrever si este juez estaba coludido con la dictadura de ese momento en Argentina. Y se decía, es que el juez es una figura pública y tiene que haber una mayor tolerancia hacia la crítica, ¿no? Cuando esa crítica no entra, por ejemplo, dentro del ámbito privado, ¿no? Se está hablando de la actuación pública de esta persona, no es una información de su vida privada. Ahora sí recuerdo, hubo algunos casos de la Suprema Corte en donde, por ejemplo, de un funcionario público se sacaba una información por parte de su ex chofer y decía, es que esta persona es homosexual, no sé qué, no sé cuánto. Esto no era relevante. Nosotros no nos interesa la vida privada, bueno, nos debería interesar la vida privada de una persona que ejerce un cargo público si esto no trasciende el ejercicio de su cargo. No me importa con quién vive, con quién duerme o qué hace esta persona, aunque realice un ejercicio de lo público, no sea un funcionario público. Pero sí me importa la información que tiene un impacto en el ejercicio del cargo, ¿no? Y ahí es donde se habla de esta mayor tolerancia a la crítica, pero la crítica de lo público, no la crítica de la vida privada, ¿no? A mí no me tiene que interesar la vida privada de una o un funcionario. Fíjense, en esta jurisprudencia 11 diagonal 2008, lo que nos dice el Tribunal Electoral es que conforme una serie de preceptos que se citan en la misma, el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto. Y eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? No hay en principio un derecho absoluto, a no ser que se trate de la prohibición de torturas o de la prohibición de esclavitud, que en principio sí serían derechos absolutos. Ni el derecho a la vida es un derecho considerado como absoluto, ¿no? Hay regulaciones del derecho a la vida. En cambio, cuando se trata de prohibición de tortura, parece que no hay ninguna excepción a su protección, o cuando se trata de prohibición de esclavitud. Esos serían los dos únicos supuestos en los cuales la doctrina debate si ahí sí hay un derecho absoluto, no sufrir torturas, por ejemplo. Pero en el caso de la libertad de expresión dicen no hay derechos, no es un derecho absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo relacionados con determinados aspectos, la seguridad pública, la seguridad nacional, la salud pública, o el honor o la dignidad de una persona, ¿no? ¿Hasta dónde llega mi derecho a ejercer la libertad de expresión? Pues hasta donde no atente el honor de una persona o la dignidad de una persona. Ahora dice, en el debate de lo político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en estas confrontaciones, cuando se actualicen en temas de interés público en una sociedad democrática. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿y qué es de interés público para nuestra sociedad democrática respecto de información que me puedan dar de una persona que está en la palestra de lo político? ¿Qué es lo que a mí me interesa como sociedad, ¿no? Me interesa como sociedad dentro de la palestra de lo político, con quién duerme esta persona o a quién le manda un video sexual. La verdad es que no nos tendría por qué interesar. Esto está dentro del ámbito de lo privado. Bajo esta premisa no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones, opiniones que apreciadas en su contexto aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática. Cuando tenga lugar entre afiliados, militantes, partidistas, candidatos, dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar la honra y la dignidad. Aquí nos dice claramente hasta dónde llega
la protección de la libertad de expresión, y yo me atrevería a decir también de la libertad de información ejercida por las y los periodistas o por los medios de comunicación. ¿Hasta dónde le ampara el paraguas de protección? Pues cuando sea de interés, información de interés público. Cuando fomente, ¿no?, la construcción de la democracia, el fortalecimiento del sistema de partidos, la cultura democrática, cuando esto sea de interés para la opinión pública. Si no es de interés para la opinión pública, entonces no estará amparado por la libertad de expresión y o información. ¿Cuál es el test que no, o sea, qué ponemos en la balanza para ponderar qué prima, libertad de expresión o protección de la intimidad de una persona o del honor de una persona? Pues hay que ver qué tipo de información estamos publicando. Y fíjense, aquí no se dice que la información sea veraz o no. No, ese es el punto. El punto es si tiene interés público. No puede ser verídica la información, pero esto no ampara a que esa divulgación de una información que no tiene interés público esté revestida por una protección de la libertad de expresión. Y dicho esto, les invito, porque me cayó como anillo al dedo, una serie que estoy viendo en Netflix que se llama, yo siempre me confundo si es privacidad o intimidad. No sé si han tenido la oportunidad de ver esa serie, y esta intimidad está bordada para este caso. Precisamente, intimidad se trata de una candidata a alcaldesa en Bilbao, en España, a la cual le comienzan a circular un video sexual, un video íntimo. Y la serie se trata de poner sobre la mesa pues esta cuestión que ya les decía que no es que solo pasa en México, que es una cuestión mundial, ¿no? Y se ve como esta candidata pues se le pretende afectar en su carrera política para llegar al cargo de alcaldesa por la circulación de este video. Y se ve como aquí hay una víctima directa, que es precisamente la candidata, pero hay víctimas indirectas. La familia, ¿no?, de esta mujer también se ve afectada por la circulación de este video, incluso la repercusión que tiene para el protagonista masculino del video. Y no solo eso, yo siento que esta serie, celebro mucho que la hayan hecho, es también es una forma de visibilizar que esto sigue sucediendo, ¿no? No solamente ponen el caso de esta mujer, sino que a raíz de su caso van saliendo otros casos de mujeres víctimas de esta violencia digital y cómo esto llega hasta el suicidio, ¿no? Les invito a ver esa serie que está muy interesante sobre el tema, y la verdad es que hay que concientizarnos de alguna manera, y se llama Intimidad, está en Netflix. Me encantó una frase que esta candidata dice en una rueda de prensa donde se le quería obligar a renunciar a su cargo. Ella dijo: yo tengo pudor. Claro, le circula un video que es sobre su intimidad, nadie tiene por qué ni lucrarse, ni mofarse de una cuestión así. Dice: yo tengo pudor, pero no tengo vergüenza, porque esto es algo que queda dentro del ámbito de mi vida privada y a nadie le debería interesar, pero somos una sociedad morbosa, la verdad, a nadie le debería interesar pues, nada relacionado con la vida íntima de las personas que están en lo público. Ahora, es tan así, es tan evidente que sí, desde luego, hay cuestiones que no entran dentro del amparo de la libertad de expresión, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 2018 emitió esta jurisprudencia, la 21/2018, con los elementos que actualizan la violencia política en el debate político, ¿no? La violencia política de género. O sea, ¿está amparada esa violencia por la libertad de expresión? No. ¿Por qué? Porque estás difundiendo una información que no contribuye en nada a fomentar el debate político, a construir una cultura democrática. Y además recuerden que dentro de los criterios que permiten restringir la libertad de expresión está precisamente que no
no fomente, que no haga una apología de un discurso discriminatorio o de odio, ¿no? Y cuando se difunde esa información es una apología de la discriminación. Claro, no puede estar amparado por libertad de expresión. Ni podemos decir que debe haber un margen de mayor tolerancia ante esto, porque esto no se trata de una crítica, se trata de divulgación de una información que a nadie le interesa. Entonces, aquí hay una serie de elementos que es cómo se construye, cómo se configura la violencia política por razón de género, y dentro de esos elementos nos dice quién puede llevar a cabo esa violencia, incluyendo los medios de comunicación, desde luego. Ya les digo que con la ley Olimpia se hace una distinción entre violencia digital y violencia mediática, quizá para ponernos de frente con que una de las principales emisoras de esta violencia son los medios de comunicación. Y más aún, si son medios de comunicación digitales, esto va a tener un impacto amplísimo en la víctima de esta violencia, ¿no? ¿Quién puede cometerlas? ¿Contra quién se puede cometer? Sujeto activo, sujeto pasivo, la forma en la que se puede cometer esta violencia, su objetivo y el elemento de género. Son los 5 elementos de esta jurisprudencia. Y luego en las agresiones, desde una perspectiva de género no digital, pues vemos que estas son las principales agresiones que se van dando incluso en lo político, ¿no? Juicios de carácter sexual no son juicios objetivos, no es una crítica de cómo pues ha desempeñado su papel la candidata, no son críticas objetivas, sino que son sexualizadas, la objetivación sexual, las agresiones contra la familia, roles de género y la apariencia. Miren, estas son las agresiones con un componente de género que se pueden identificar como patrones de esta conducta y que son los predominantes en esta hipersexualización en contra de las mujeres. Hay juicios de carácter sexual, agresiones dirigidas en contra de las mujeres señalando un comportamiento supuesto o real sobre su ejercicio sexual que no se ajusta a las expectativas sociales. Objetivación sexual. Se manifiesta cuando se hace referencia al cuerpo de una mujer, cosificándola, separándola de su carácter de persona. El informe sobre la violencia política contra las mujeres a través de la tecnología o de las tecnologías de luchadoras nos dice que una de las manifestaciones más preocupantes de esta violencia política digital en el año 2018 fue la venta en Internet de un pack. Y es increíble, o sea, la venta en Internet de un pack que contenía una recopilación de fotos y videos de algunas candidatas en la contienda electoral 2017-2018. Este pack se vendía en Mercado Libre. Abiertamente estaba en Mercado Libre. Había un usuario registrado que estaba vendiendo este pack. Y este acto, desde luego, era una conducta deliberada de lo que llamamos como doxeo, es decir, se había extraído información proveniente de cuentas de redes sociales personales para comercializarlo con fines de lucro, a partir de la sexualización de las candidatas. O sea, esto ya nos dice qué increíble y hasta dónde se puede llegar con este tipo de violencia, ¿no? Vender un pack con fotografías y videos de las candidatas. Luego les decía que otras de las agresiones es agresiones contra la familia, que puede llegar incluso a chantajes, ¿no? En contra de la familia, o también aludiendo, ¿no?, al rol de madres o cuidadoras de las mujeres que están en lo político, los roles de género, qué es lo que adecuadamente se considera que puede realizar una mujer o no. Se dice la mujer debe ser una dama, ¿no? Y entonces sobre estos construyes toda una serie de discursos de violencia simbólica o la apariencia de la persona. Agresiones en contra de la candidata señalando algún aspecto de su apariencia física que no se ajusta a la expectativa social de femineidad, ¿no?
Existen otras agresiones, en el caso de mujeres, ¿no? Que son agresiones que hablan de esa interdependencia de la discriminación, ¿no? Como la agresión que puede sufrir una mujer se puede ver potenciada, por ejemplo, si se trata de una mujer que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, la interseccionalidad de la discriminación, ¿no? O cuando se trata de una mujer muy joven o de edad muy avanzada, y esto potencia mucho más el daño que se pueda causar. Fíjense, estas son las 5 agresiones más comunes en el caso de violencia política y principalmente también en el caso de violencia no digital. La otra vez Carla nos hablaba de este caso que resuelve Sala Regional Especializada. La sentencia todavía no está accesible a lo público. Yo no he podido acceder directamente a la sentencia, pero si ustedes ven la información de la sesión de Sala Regional Especializada, pues van a ver que en este caso que se resuelve el jueves pasado, aunque la sala no pone el énfasis en la sesión, los y la magistrada no pusieron el énfasis en que esto era una violencia digital, que hay que empezar a dar un tratamiento diferente cuando la violencia se comete en el ámbito de lo digital por el impacto mayor que tienen las víctimas, la víctima. Lo ponen como violencia política contra la candidata por razón de género, pero miren qué sucede aquí. El medio de impugnación, que fue un procedimiento especial sancionador, ustedes saben que es una de las vías para actuar frente a la violencia política a partir de la reforma de 2020. Una candidata a diputada federal por la primera circunscripción plurinominal de Baja California presenta un procedimiento especial sancionador en contra de una serie de medios de comunicación por una serie de publicaciones, ya estaba hoy, hay que bajarla ya, entonces, por una serie de publicaciones denunciadas. En estas publicaciones, ¿qué hace Sala Regional Especializada? Entra a analizar esas publicaciones conforme a la jurisprudencia 21/2018 que les mencionaba anteriormente, comienza a ver si se cumplen con los elementos para categorizarla como violencia política contra la candidata por razón de género. Se ve que esta candidata en algún momento, hace algunos años, pues se había tomado una serie de fotos semidesnuda para una revista de caballeros, o desnuda, ¿no? Para una revista de caballeros, y estos medios de comunicación lo que recogen es una serie de publicaciones con estas fotografías que en su momento se había tomado de manera voluntaria esta mujer y lo sacan fuera de contexto, haciendo énfasis en el aspecto físico, en la apariencia, ¿no? En la apariencia, en el aspecto físico de esta candidata como un factor relevante para la obtención de su candidatura. Además de afirmar que la postulación de la candidatura se debía a su parentesco con su madre, que es una mujer que ha ocupado también un cargo de diputada federal. Y hay no solamente aquí vemos, hay una agresión que tiene que ver con la apariencia física de esta mujer. Hay una agresión que trasciende a la víctima directa, llega a una víctima indirecta, la madre de esta mujer, ¿no? Se dice, es que está porque su madre, que es mujer, también está dentro de lo político. Hay un cuestionamiento sobre los roles de género de esta mujer y dice, ok, o sea, ¿cómo es posible que esta persona quiera ser diputada federal cuando se tomó una foto desnudas para una revista de señores, ¿no? Entonces, lo que nos dice la magistrada Villafuerte en la sesión de manera emblemática, nos habla de una serie de cuestiones sobre las que quizá no nos damos cuenta, ¿no? Cuando vemos de estos casos, dice, hay body shaming, es una utilización del cuerpo de esta mujer para avergonzarla, de su figura, ¿no? Para avergonzarla. Y hay una cuestión que va de la mano con la violencia simbólica, que es lo que se denomina como el síndrome de la impostora, que es una vía que se utiliza
para hacer creer a las mujeres que no tienen la capacidad para ejercer un determinado cargo y que están ahí por razones ajenas a pues, su habilidad, ¿no? Al merecimiento. Y es el síndrome de la impostora, que es algo que se consigue precisamente con esta violencia simbólica o con estas expresiones discriminatorias de las que les hablaba anteriormente. Esto fue tan potencial en el caso de esta candidata a diputada federal que esta mujer renuncia a la candidatura a partir de esta serie de violencia que se comienza a ejercer en su contra. Fíjense, se consigue lo que se quería en este supuesto, que es inhibir a esta mujer para estar en lo político. Esta mujer da su consentimiento y dice, yo quiero que se utilice mi nombre, porque muchas veces lo que se hace en el tribunal es omitir el nombre de la víctima para precisamente no revictimizar. Ella dice, no, yo quiero que mi nombre aparezca, que se sepa lo que han hecho en contra de mi persona, y en ese sentido Sala Regional es sumamente emblemática en esta sentencia, ¿no? Incluso en algún momento de la sesión la magistrada Villafuerte llega a hablar de violencia vicaria. Yo no sé si aquí ya me quedó la duda, dije, violencia vicaria no encuentro que se actualice en este caso, porque la violencia vicaria, si ustedes se acuerdan, la violencia que se ejerce en contra de una mujer utilizando a los hijos. Esta violencia no creo que estuviera dirigida en contra de la madre de esta persona, aunque sí es víctima indirecta de la violencia, que también es política, ¿no? Sino más bien en contra de la candidata, ¿no? Hipersexualizando su cuerpo. Y en la sesión, pues a mí sí me pareció que fue una sesión o el pronunciamiento de la magistrada fue sumamente enérgica al manifestarse en contra, ¿no?, de la sexualización y de la cosificación del cuerpo de esta candidata, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿no?, que siempre nos estamos haciendo en todos los ámbitos de violencia. ¿Por qué se creen dueños del cuerpo de una mujer, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar este tipo de violencia? Y nosotros ya vimos que puede llegar hasta la consecuencia más atroz, que es la pérdida de la vida de la mujer. Aquí en este caso se ponen sobre la mesa todas estas cuestiones interesantes, pues el body shaming, la violencia simbólica, el síndrome de la impostora. ¿Quién comete esta violencia? Son medios de comunicación. En la sentencia también se deja sentado que hay mujeres trabajando en estos medios de comunicación cometiendo violencia política en contra de la mujer. La magistrada Villafuerte en este sentido dijo que en el caso de la violencia política cometida por mujeres, pues tiene que haber una mayor como disculpa, ¿no? Porque pues son mujeres que han estado, ¿no?, involucradas en esta relación asimétrica, en estas relaciones de subordinación y que pues también traen esa imagen desvirtuada. Yo no justificaría hasta ese punto, no, ningún tipo de violencia, venga de donde venga. O sea, si viene de mujeres o si viene de hombres, violencia política por igual, ¿no? No creo que haya algún tipo de disculpa en ese sentido, ni que se tiene que hablar de una revictimización indirecta, cuando pues nosotras también somos conscientes de que, o debemos ser conscientes de que estamos ejerciendo esta violencia. Sala Regional determina que hubo violencia psicológica, simbólica, violencia sexual, a partir de estas expresiones estereotipadas, hipersexualizadas y denostativas. Aquí se habla de una conducta grave, ordinaria. La sanción principal es la sanción de multa, pero se establecen también unas medidas de reparación y de protección, ¿no? Y de reparación y no repetición. Y dentro de las medidas de reparación, pues se dice, estos medios de comunicación están obligados a emitir una disculpa pública por la misma vía donde se publicó la información, y además dice, tienen que hacer una videograbación, porque claro, son medios digitales, videograbación que debe ser aprobada por Sala Regional especializada, haciendo esa disculpa pública.
Asimismo, les mandan a hacer unos cursos en materia de género y les obligan a leer una serie de lecturas que se sugieren en la sentencia. Se obliga también una cuestión importante que hemos perdido de vista. Los medios de comunicación deben tener una agenda de género. Y aquí no había ni agenda de género ni había nada, porque incluso al contestar la denuncia, esos medios de comunicación se lavan las manos y dan unos tipos de argumentos que revictimizan a la mujer. También se llama a los medios de comunicación a generar contenido en sus plataformas para capacitar a la ciudadanía sobre el tema. Se hace un llamado enérgico a los medios de comunicación para conducirse con mayor cuidado, tomando en cuenta lo que les decía anteriormente. La libertad de expresión no ampara o no se ampara o no ampara la violencia política contra las mujeres por razón de género, no ampara un discurso de odio. La violencia política en lo digital se puede considerar un discurso de odio. La violencia política en general se puede considerar como un discurso de odio. Creo que sí, porque se trata de discriminación. Y fíjense, la sanción fue multa, pero también se dice, esas personas ya están sentenciadas por violencia política. Claro, no es una sentencia firme. Me imagino que esto lo van a llevar a sala superior en revisión del PES, ¿no? En REP, lo van a llevar a revisión. Si no lo llevan, ya quedaría firme y habría que ver si lo llevan al pronunciamiento de sala superior. Pero dice, tienen que inscribirse en el registro de personas sentenciadas ante el Instituto Nacional Electoral. Pero claro, hay que esperar a que la sentencia sea firme para que se pueda llevar a cabo esta inscripción. Esto es una sanción ejemplificante, ¿no? Decir, ok, vas al registro de personas por si se te ocurre ser candidata o candidato, pues estarás en el registro. Claro, no es por siempre, es durante un periodo de tiempo. Y sobre el modo honesto de vivir no se pronuncia la sentencia. O bueno, dice lo siguiente, dice, ok, en este momento no pierden el modo honesto de vivir, pero si reinciden en la conducta, sí, esta sala puede declarar la pérdida del modo honesto de vivir. Y ustedes saben cuál es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de la pérdida del modo honesto de vivir? A ver quién me la dice. O bueno, yo no diría la pérdida, la suspensión, ¿no? Más que todo, del modo honesto de vivir. ¿Se acuerdan cuál es la principal consecuencia de esta pérdida, bueno, de esta suspensión? Sí, Alejandra. La inelegibilidad como candidatos. Exacto, la inelegibilidad como candidato o candidata. ¿Por qué? Porque el modo honesto de vivir es un requisito que, aunque no se diga de manera expresa así en la Constitución Federal, en el artículo 24, sí es un requisito para tener la ciudadanía. O sea, no se dice que es un requisito de elegibilidad, como sí se dice en algunas constituciones locales. Por ejemplo, la Constitución de Oaxaca, creo que es en el artículo 113, dice, para ser elegido como alcalde, diputado, tal o gobernador, se necesita tener modo honesto de vivir. En la Constitución Federal no se dice, pero sí se dice que para ser ciudadano o ciudadana se necesita, entre otras cuestiones, el modo honesto de vivir. Y claro, para ser candidata o candidato necesita ser ciudadano o ciudadana. Si no tienes modo honesto de vivir, no eres ciudadano, y si no eres ciudadano no puedes ser candidato. Ahora, la suspensión, porque no es pérdida, es por un determinado periodo de tiempo. Lo contrario sería violatorio de derechos, sería también inconstitucional. Y en este punto también el magistrado de la Mata destaca cómo las decisiones del Tribunal Electoral en el control, en el caso concreto, tienen una repercusión distinta que las decisiones de la Suprema Corte en control abstracto, porque ustedes van a encontrar que la Suprema Corte se ha pronunciado en algunas sentencias diciendo que el modo honesto de vivir es un requisito arcaico cuando se exigen algunas leyes, ¿no?, estatales para acceder a determinados cargos. Dicen, es un requisito arcaico que debe desaparecer.
En cambio, el Tribunal Electoral dice, ojo, este requisito me sirve a mí para poner una sanción electoral ejemplar antes de la reforma del año 2020, cuando no existía una sanción electoral de la violencia política. Dice, ok, una sanción más ejemplar es decir que una persona es inelegible por haber cometido violencia y haber sido sentenciado y estar firme la sentencia. Ahora, les voy a decir una cosa, no porque una persona sea sentenciada por violencia política pierde el modo honesto de vivir. Lo debe decir la sentencia. Es más, había una discusión de si quien lo tenía que decir era la autoridad administrativa electoral al momento de hacer la inscripción en el registro de la sentencia. Es la sentencia la que lo tiene que decir, si se pierde o no el modo honesto de vivir, porque el registro no tiene efectos constitutivos, solamente declarativos. No se imponen sanciones por el registro solamente hace pública una sanción o algo que se ha impuesto a través de sentencia. En este caso no se llega a imponer la pérdida del modo honesto de vivir, pero se le dice, ojo, los tenemos en la mira. A la siguiente, si reinciden, pierden el modo honesto de vivir. Entonces, y Carla nos dice, y gracias Carla porque veo que ya me lo enviaste, este caso es un caso que dice, a ver, ¿y a quién le importa si esta mujer salió en una revista? Pero si no estamos concursando para ser la directora de un colegio de monjas, a cada uno ahí hay una moral que pues no acepta para entrar. Esa es la palestra de lo político. Y esta mujer, ¿cómo se le aminora en lo político que llega a renunciar al cargo? Esto ya es que es irreparable el daño que se le produce. Ahora, esto no es algo nuevo, ya han habido casos también en donde se encontraban pues algunos tipos, este tipo de violencia digital. Eso sí, yo lo que les digo es que en sus decisiones, en las decisiones del tribunal, a ver, ¿dónde encuentro en las decisiones del tribunal no ha quedado específicamente claro, o sea, lo que no ha dicho el tribunal quizá, me explico, esto es violencia digital. O sea, eso es lo que como que le ha faltado al tribunal visibilizarlo como un tipo de violencia política por razón de género específica, ¿no? Y que leí ayer yo algunos cuestionamientos, ¿no? Por parte o algunas recomendaciones por parte de organismos internacionales en materia de violencia contra la mujer y decían, es que la violencia que se comete en línea debe tener un tratamiento distinto porque incluso las pruebas de esa violencia son pruebas difíciles de obtener. Y el tribunal no ha hecho una distinción en el caso de esta violencia política en lo digital. Hubo otro asunto, esto fue de 2018 y fue en el estado en San Luis Potosí. Pero también fue una violencia digital. Si bien quedó determinado que hubo violencia política, no llega el pronunciamiento a decir, como les digo, que esto no llega a reconocer, ¿no?, que se trata de violencia política. Los hechos del caso es que llega una candidata también y denuncia que es víctima de violencia política por un periódico, pero no solamente por el periódico en físico, sino también en línea, ¿no? También la información se había transmitido en línea y la denuncia gira en torno a una publicación que se hace en este periódico que decía, se denuncia venta de candidaturas en San Luis Potosí. Eso lo conoce el OPLE el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí dentro de un procedimiento sancionador y encuentra que efectivamente había violencia política. En ese momento no había entrado en vigor la reforma en materia de violencia política y no se decía que tenía que ser por PES o por procedimiento sancionador ordinario, y aquí se lleva a cabo por sancionador ordinario porque es previo a la reforma. Hoy día sería por procedimiento especial
sancionador, se hace una amonestación pública y se ordenan algunas medidas de reparación y garantías de no repetición, y el caso llega, lo impugnan los medios de comunicación ante Sala Regional Monterrey. Esa sentencia es de Sala Regional en Monterrey, pero fíjense, lo que no tiene desperdicio en este caso es la publicación que se ponía tanto en físico como en línea, ¿no? Esta es la publicación que se viraliza a través de la línea, y lo que nos dice es: el determinado partido vende candidaturas en San Luis Potosí, denuncian militantes del Partido de Trabajo que de forma anónima se están vendiendo candidaturas por parte de un comisionado para asuntos electorales. Se dice quién es el comisionado, tal y tal y tal. Los quejosos señalan que hace unos meses llegó al estado de San Luis Potosí este exdiputado chapaneco y hoy comisionado para asuntos electorales. Su función era velar y coadyuvar en las acciones del Partido del Trabajo para asuntos relacionados en los comicios electorales, pero esto no fue así, ya que desde hace un par de semanas se ha encargado de vender candidaturas para distintos puestos de elección popular. Dice, la molestia, dice, es de los partidos, de los militantes, y están más inconformes ya que las candidaturas y cargos al interior del partido son negociados con personas que no están ni afiliadas al partido. Dice, tal es el caso de la exdiputada de Nueva Alianza, tal y tal, quien en repetidas ocasiones se le ha visto con este sujeto en distintos restaurantes exclusivos de la entidad potosina, tomando la copa y muy cariñosa con él, tratando de conseguir el aval de Estrada Urbina para ocupar algún cargo, ya sea en la boleta electoral o como presidenta del Partido del Trabajo. Señalan que de esta manera queda al descubierto una vez más que en política sobresale más el que tiene para pagar, entre paréntesis, de la forma que sea, que el que trabaja para llegar. Increíble. O sea, imagínense el nivel. ¿Y saben quién escribe esta publicación? Una periodista mujer. Una periodista mujer. O sea, dice, se le ve muy cariñosa tomando la copa de la mano y se ve que, pues, tiene para pagar de la forma que sea, con favores emocionales, o con favores sentimentales, o con favores de vete tú a saber, al hombre este. Entonces, claro, esto llega a Sala Monterrey aplica la jurisprudencia 21/2008, comienza a analizar si esto es violencia política por razón de género. ¿Es violencia política? Quizás pues, todo el mundo diría sí, es por razón de ser mujer, y ahí comienza a analizar. Y claro, este es el ejemplo, en primer lugar, de violencia política cometida por un medio de comunicación, que acrecienta esta violencia, mucho más cuando se hace en el ámbito de lo digital. Luego, es violencia simbólica. Esta violencia simbólica que yo les decía que aquí se llaman expresiones discriminatorias. Esta violencia simbólica lo que intenta transmitir es ese mensaje estereotipado de que una mujer esté en lo político por cualquier razón menos por su capacidad. Ya vemos la razón por la cual está en lo político aquí, según esta noticia, esta mujer, ¿no? Tiene elementos de género, se dice que pretende acceder al cargo por favores emocionales y de proximidad, y el objeto resultado es menoscabar sus derechos políticos electorales, y este fue también un ejemplo, ¿no? También de esa violencia que se comete en contra de la mujer en lo político. Y la otra sentencia que también en algún momento llegó a analizar Sala Superior, pero este caso no sale adelante, este caso se queda con voto de minoría, fue unas publicaciones en Facebook que se realizan en el proceso electoral pasado, en el 2021. Se denuncia también ante Sala Superior una serie de hechos, de conductas, que según una candidata, también creo que era Diputación Federal en Oaxaca, es violencia política. Era candidata a Diputación Federal por Oaxaca.
El primer día de, ¿cuáles fueron los hechos? El primer día de la campaña electoral, una candidata a diputada federal realiza una serie de publicaciones en su cuenta de Facebook, que es compartida por otra persona. Ella comienza a hacer actos proselitistas y en esa publicación, que es compartida por otra persona, comienzan a hacer una serie de comentarios que la candidata consideraba que eran comentarios misóginos. Y con esto vamos a cerrar la clase. Cada uno de ustedes me dicen si esto es misógino o no es misógino. Espérenme, que está... No se escucha nada, ¿verdad? Y ahora no se escucha porque estaba pasando un ruido afuera. Ok, entonces esta candidata denuncia una serie de comentarios que se hace en una publicación que ella realiza en Facebook. Entonces, esto lo conoce primero Sala Regional Especializada. Sala Regional Especializada tiene por acreditada que es violencia política contra esa candidata por ser mujer. Impone una multa a 2 ciudadanos que participan en esa conversación de Facebook. Uno era representante de un partido político nacional y se establecen una serie de medidas de no repetición. ¿Cuál era el contenido de estos comentarios? Que Sala Regional Especializada dice sí son violencia política. Y el contenido es, esta mujer hace una publicación iniciando su campaña electoral en Facebook, eso se comparte por otra ciudadana y cuando comparte la información a otra ciudadana, pues vienen una serie de personas, todos hombres, y comienzan a hacer una serie de comentarios y preguntan, ¿y esta de dónde salió? Refiriéndose a la candidata. Y le pone uno ahí, es que es tiempo de chicatanas. Y le dice la otra persona que está ahí en la conversación de Facebook, jaja, pensé que era en temporadas de lluvias. Le contesté el otro, lo bueno es que mi acta de nacimiento dice nació vivo, no pendejo, así que hay que reflexionar el voto. Y viene otra persona y dice, un tercero dice, ¿y esta quién es? Y le responde otra persona, es de importación. Esa es la conversación, ¿no?, que se mantiene en Facebook, en la publicación que hace la candidata. No le pregunta, ¿y esta quién es? Y le pone otro, es tiempo de chicatanas. Entonces, la conversación es un intercambio de frases sucesivas emitidas en un determinado contexto. Dice Sala Regional Especializada, el contexto es el contexto de la mujer o de la violencia de la mujer en Oaxaca. Hay un contexto sociocultural simbólico que hay que tomar en cuenta. Además, hay que ver qué significa esta palabra chicatanas en ese contexto. Entonces, Sala Regional en su sentencia comienza a desglosar la conversación y dice, y cuando se pregunta, ¿y esta de dónde salió? O sea, dice, son preguntas, dice Sala Regional Especializada, que cuestionan el origen de la candidata, su trayectoria política, porque es una mujer joven en la política, ¿no? Dejando evidente, dice Sala Regional, que hay que indagar sobre la procedencia, pues es difícil identificarlas al ser una mujer joven. Entonces, dice Sala Regional Especializada, aunque no nos querramos dar cuenta, esto tiene que ver con un diálogo discriminatorio, porque está cuestionando que una mujer joven entre en la política y dice, ¿y esta de dónde salió? Pero dice, el comentario más misógino es esto cuando dice, es tiempo de chicatanas, ¿no? Uno de los participantes compara a la candidata con una chicatana. Sala Regional aquí lo que hizo fue hacer una consulta a la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos sobre el término de la palabra chicatana. No se va a la RAE a ver qué significa chicatana, sino que se va al contexto sociocultural. Dice, ¿cómo se utiliza el término chicatana en este contexto? Y se le responde que este puede tener un doble significado. Primero, puede hacer alusión a la aparición temporal de una persona. Esto parece un significado neutral. Y por otro lado, dice, hace alusión a las mujeres de cintura pequeña y cadera grande.
La chicatana es un insecto, dice que solamente son hembras, reinas, pues salen en época de lluvias para aparearse. Por esa naturaleza tienen como las caderas amplias, el vientre abultado, porque salen, salen para aparearse. Entonces la sentencia nos dice que incluso el significado que nos parece neutral de algo que aparece temporalmente, la aparición temporal de una persona, se inclina a un comentario violento, ¿no? Porque desvalora o minusvalora la presencia de la mujer en lo político, comparándola con un insecto que hace apariciones periódicas, dando a entender que en este caso la inclusión de una mujer joven en la política, era una mujer como de 20 años, pues es algo temporal, ¿no? Esto da la imagen de una penalización de la mujer en lo político. Entonces, dice, la cuestión es aún mayor si atendemos, nos dice Sala Regional Especializada, a que este insecto sale con fines reproductivos. Creo que alguien en el chat nos está diciendo, ¿no? El significado con el cual Malintzin, pues sí, que dicen Chiapas, las llamadas nuku salen solo en temporada de lluvias, y es una hormiga. Dice, hay que ver, dice, que estas salen con fines reproductivos, y nos dicen los y la magistrada de Sala Regional Especializada, esto incluso nos puede parecer inofensivo o gracioso, pero en realidad llamar chicatana a esta candidata refuerza la discriminación por razón de género al transmitir que la mujer sale a lo público con un fin reproductivo, no más. Y cuando le sumamos los altos niveles de violencia, en este caso la de Oaxaca, que se vive en Oaxaca por materia de género. Entonces, la Sara nos dice que estos significados de la palabra chicatana son conocidos en la comunidad, en los municipios donde la candidata hacía su proselitismo electoral, con lo cual pues, el mensaje podía tener un impacto. Muchas veces no nos damos cuenta del impacto que tiene el lenguaje, sobre el lenguaje incluso se han sostenido por siglos sistemas simbólicos de dominación que orienta prácticas de discriminación, ¿no? Y hemos normalizado este sistema de lenguaje y claro, es lo que tenemos que venir ya desnormalizando, ¿no? Y aquí dices, es que si la mujer no acata sus roles, entonces esto va a tener consecuencias que buscan limitar a las mujeres en lo político. Y luego se nos dice, y luego pregunta otro, ¿y esta quién es? ¿No? O alguien dice, sí, ¿esta quién es? Y le contesta una cuarta persona, es de importación. O sea, es de importación, claro, ¿y eso qué significa? Que es de importación. Hace alusión a que esta mujer pertenece a una comunidad indígena, o a qué se refiere que una candidata sea de importación. Entonces, todas estas cuestiones quizá no las escucha o no las leeríamos, dice Sala, dentro de otro contexto y cuando no afecten tanto a mujeres, ¿no? Como eso se trataba de violencia digital, porque esto, Sala dice que es violencia política y es digital porque se lleva a cabo a través de Facebook. Uno de los participantes dice, yo no era el de esa conversación. Ahí dice mi nombre, Pedro Morales Cisneros, pero yo no soy. Y claro, ¿cómo constatas que efectivamente es el perfil de esta persona? Entonces, se tuvo que haber una comunicación entre Sala y Facebook. Facebook desahoga un requerimiento para ver quién precisamente es el titular de esta cuenta y le dan el número del teléfono con el que se registró la persona, y es el mismo número de teléfono que él pone, que él proporciona en su escrito de comparecencia en la audiencia de pruebas y alegato, y se demuestra que efectivamente es la persona que participó y que dijo es de importación. Ahora nos dice Sala Regional que esta expresión es de importación, debe ser analizada en un contexto de violencia y de racismo, y además que aparece como respuesta a una pregunta despectiva con la intencionalidad de burlarse sobre el origen de la candidata. Y bueno, aquí Sala, les digo, hace una serie de estudios sobre estas que considera que son descalificaciones, que invisibilizan a la mujer en lo político, que dicen que su aparición es esporádica, solo en determinada temporalidad se le compara con un insecto,
lo que minimiza su poder, anima a no votar por la mujer, dice, y hacen mofa de su origen. El caso llega a sala superior y sala superior echa para abajo la sentencia de sala regional especializada y nos dice que las expresiones eran una crítica hacia la candidata dentro del proceso electoral y que no se advirtió que estaban dirigidas a menoscabar o anular su reconocimiento, que cuando se dice que es de importación, pues esto no estaba dirigido a su condición de mujer, sino a que no era conocida en la comunidad y que aquí no hubo elementos de género, ¿no? Solo se dice, no, esto no denigra a la candidata, aunque dice, sala superior reconoce el lenguaje utilizado fue desagradable, de mal gusto, insidioso, pero no ataca a la candidata por ser mujer. ¿Hubo expresiones que denigran o no a esta candidata por ser mujer? Pues quizá esto nos pone frente a un caso en el cual no nos damos cuenta cómo de manera subvertiva, ¿no? Subrepticia, perdón, sí se hace una alusión, un cuestionamiento a la mujer en lo político. Y este fue otro ejemplo de violencia no digital. Entonces vemos cómo esta violencia pues también se lleva a cabo, la violencia política en este ámbito, cómo incluso se lleva a cabo a través de la hipersexualización de la mujer. Ya vimos estos hashtags de Lady Movimiento Naranja, o la venta de pack de fotos y videos de candidatas en el 2017 y 18 y que estos se compraban, porque luego habían reclamos en Mercado Libre diciendo que las fotografías eran las mismas que estaban en redes sociales. Eso dice culturalmente también cómo andamos. Y vemos estos tres casos que nos ponen de frente con el hecho de que esta violencia existe y esta violencia lo que hace es viralizar e intensificar, ¿no?, la agresión, la discriminación y la violación de derechos en contra de las candidatas. Entonces yo lo que hago es ahora invitarles a estar atentas y atentos a este tipo de violencia. Miren, quizá hay una cuestión aquí en la que el tribunal no puede incidir, pero es si nosotros no compartimos esta información, pues esta violencia no va a tener el eco que persigue. Así que gran parte de la responsabilidad de que esta violencia sí cause el efecto deseado es que nosotras y nosotros participemos alentando este tipo de violencia, ¿no? Y ahí hay una corresponsabilidad ciudadana. Eso no solamente tiene que ver con los medios de comunicación ni con las personas cobardes que suben esta denigración, ¿no?, sino con quien también la comparte. Y ahora en la ley Olimpia se castiga también, o sea, se castiga también a las personas que comparten, o sea, no solamente quien la sube, sino quien retransmite la información. También esto puede llegar incluso a pena de prisión. Yo hasta aquí llegaría, no sé si alguien quiere hacer alguna participación o comentario. Tenemos todavía 5 minutos para ello. Sí, Pamela. Pamela creo que había levantado la mano, ¿verdad? Ahí no me escuchaba nada, perdón. Que yo nada más quería agradecer, como yo no soy abogada, soy mercadóloga, pero esto de la ley Olimpia no sabía que no era como tal una ley, sino reformas y otros aspectos de definiciones que nos has brindado. Creo que voy a involucrarme y estudiar un poquito más y me parece que está como más amplio de lo que en general la gente tenemos como aprendizaje. Creo que lo tenemos como muy por encimita de las cosas y no nos los han verbalizado de la manera en la que nos puede ayudar mejor. Gracias. Gracias, Pamela. Sí, hay que involucrarnos todas y todos, ¿eh? Es una cuestión que a todas nos involucra y me alegra pues que a partir de este momento tengas esa semillita y quieras investigar más sobre el tema. Con toda la información que tengan, también les pido que si llegan a tener así una información que pueda ser utilizado para estas sesiones, me la comparten. Como hizo Carla, pues a mí me sirve muchísimo porque a veces pues, no tengo todo el panorama y hay cuestiones que se nos escapan, ¿no? Sí, Carla. Gracias, doctora. Bueno, primeramente, igual como Pamela, agradecer estos 2 días de clase. La verdad es un tema
muy interesante que hay mucho por hacer y analizar, y más en la cuestión de la tecnología, redes sociales, medios de comunicación, porque como usted bien lo refería durante la clase, aunque hay ciertas jurisprudencias para ver hasta dónde abarcas el derecho de los periodistas, libertad de expresión y todo eso, hay muchas lagunas que todavía creo que los legisladores no se quieren meter en esa parte, ¿no? Hasta dónde sí puedes tú en cuestión de redes sociales hacer expresarte, ¿no? Yo creo que lo vemos mucho, desgraciadamente, actualmente, y principalmente ya la mayoría de cuestiones de este tipo se dan en las redes, en Facebook, Twitter, Instagram, las cadenas de WhatsApp y todo eso, ¿no? Porque creo que es el principal medio en el que ya nosotros nos informamos. Entonces, creo que todos los asuntos que usted nos comentó, los casos ciertos que realmente son tristes, porque decimos, ¿por qué? Como usted refería, si no hubiera una sociedad que se interesara por cuestiones privadas, no tendría que hacerse tanto escándalo por la situación, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que reflexionar tanto como ciudadanos, funcionarios públicos, en todos los asuntos para poder poco a poco ir erradicando eso, ¿no? Y hay veces que, como usted nos hacía referencia de la periodista, como ella siendo mujer sacaba ese tipo de notas, creo que en ocasiones me ha tocado ver casos que las principales violentadoras de mujeres somos nosotros como mujeres, ¿no? Desgraciadamente, en vez de que nos apoyemos, nos tiramos unos con otros. Entonces creo que es un tema muy a reflexionar, destacar, y que todavía queda mucho por regular, pero muchas gracias por sus clases, doctora. Buen día. Gracias, Carla, y gracias también por la información. Exacto, esto es una cuestión cultural, por eso yo siempre digo, no se sientan aludidos también los compañeros que están en las sesiones pensando que uno dice, ustedes son los violentados. No, es una cuestión cultural, de construcción cultural, y es lo que debemos trabajar, ¿no? La educación, la cultura. Y les invito a ver la serie esta que está en Netflix, Intimidad, en donde se pone de frente, y es un caso de violencia política. Es violencia política en el ámbito digital. Engloba todo lo que hemos estado viendo aquí en la sesión, y creo que lo extrapola de tal manera que podemos ver la vivencia de esta mujer y cómo le afecta, ¿no? Aunque es una mujer con mucho carácter, pues todo lo que ahí se dilucide, y la consecuencia indirecta, porque a veces no hablamos de estos temas, pero hay víctimas indirectas de esta violencia, y claro, quizá en el ámbito electoral no se le puede dar una protección, pero en otros ámbitos, gracias a que en México ahora sí hay una tipificación, sí se puede hacer. Entonces les invito a eso, involucrarse, a participar como comunidad, porque solo así vamos a poder, ¿no?, actuar frente a estas actuaciones indeseables, no nefastas, que tenemos desgraciadamente hoy día, y que si no actuamos se van a potencializar. Entonces, muchas gracias por estos 2 días. Espero seguirles viendo por aquí, y cuando salga el curso, vamos a hacer, ya les dije, en agosto, finales de julio y agosto, con Gloria Alcocer, que le ubicarán también de Voz y Voto, un seminario sobre identidad de género, bueno, sobre los derechos políticos de la comunidad LGBTIQ+. Creo que ese es un tema que también nos tiene que interesar, es de gran actualidad, y es importante conocer, ¿no?, este significado del concepto género como concepto neutral, para poder entender toda esta diversidad y el tratamiento que se le debe dar. Les agradezco mucho y nos seguimos viendo por aquí. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias.